La patria se abre la sesión. ¿Cómo se toca? ¿Señora secretaria? No tenemos cuenta, presidente. Ya, no tenemos cuenta. Ministra, se hicieron un montón de consideraciones en la sesión anterior, ayer, digamos, respecto de distintos puntos. Algunos que no voy a repetirlo en esta instancia, uno de por qué llegan estos temas al último minuto y cuál es el efecto. Lo que más importa es precisar bien los efectos que va a tener hacia adelante. Y esa es una pregunta que el hecho de cuando tenga que devolverse el impuesto específico. Yo usted entiendo que iba a tener un cuadro de cuánto, no sé si lo tiene o no, digamos, yo entendí que se había pedido, no sé si lo pueden conseguir, de cuánto es lo que ya está en stock de recursos que va a tener que ser devueltos los precios futuros cuando la energía, cuando el petróleo esté más barato, y cuánto es lo que, bueno, pues esta cantidad son ¿cuánto se ha usado? Y entendemos que se va a usar 1.050 más. Esa es la proyección del informe financiero. Y hay otros 450 que son créditos, pero son créditos más bien empresas, no créditos respecto del usuario del combustible, digamos. Entonces queríamos, y sobre todo alguna proyección respecto de cómo se iguala, cómo se va hacia adelante bajo su distinto supuesto, en cuánto tiempo hay que pagarlo. Lo digo porque yo, y lo voy a decir en la sala, de mi punto de vista, creo que esto es una buena oportunidad, no, más que una buena oportunidad, creo que por la naturaleza del tema, creo que debería estudiarse la posibilidad, el senador Núñez plantea que sea en otra ley, yo creo que aquí podría haber sido, pero no tengo iniciativa para eso y yo soy respetuoso de la iniciativa exclusiva del Ejecutivo, de que parte de ese stock de deudas que se forme, que por lo menos dejarla sin efecto, condonarla, tal como en otros aspectos lo hemos hecho. Ese es un poquito lo que hace un recuento de lo que se planteó el día de ayer, que quedó para el día de hoy sujeto a alguna reflexión suya, digamos, respecto de datos y respecto de política pública en esa materia. Tiene la palabra, ministro. Muchas gracias. Efectivamente estuvimos analizando el comportamiento más histórico del MEPCO en el tiempo y en otras oportunidades, cuando ha bajado el precio, el Ministerio de Hacienda, de hecho, ha cambiado los parámetros para que se traslade esa baja a precio efectivamente, ¿sí? No es, claro, no es necesariamente, no, porque la estabilidad es dejarlo como estable, sin que baje, que era la preocupación ayer, ¿no? Que en el minuto en que baje, si llegara a haber un shock de baja del precio tan grande como ha habido de alza, al final eso no se traspase por el mismo mecanismo, ¿no? Primero, eso se ve difícil, que vaya a venir un shock de la misma naturaleza en el sentido contrario, pero si llegara a venir, y en el eventual caso que llegara a venir, y de todas maneras, si bajaran los precios, el mecanismo es suficientemente flexible para poder, con los parámetros del MEPCO, hacer que esos precios más bajos se traspasen realmente a las personas y no necesariamente tiene que operar como con esa estabilidad indiscriminada, y de hecho así ha sido en otros momentos en el tiempo, históricamente, ¿sí? El 2020, sin ir más lejos, cuando el MEPCO estaba de hecho recaudando, lo que se hizo fue traspasar eso a la baja del precio, ¿sí? Entonces, eso por una parte. ¿Usted dijo que traspasar? Sí. Pues se siguió cobrando, se siguió recaudando, por así decirlo. Se siguió recaudando, pero menos, porque se bajaron los precios. ¿Sí? Se permitió. No, o sea, son los parámetros del MEPCO, que es bastante, son más al interior del Ministerio de Hacienda, se cambian los parámetros y baja eso al 3. Exacto. Entonces, no, eso, primero quería responder eso. Entonces, la preocupación porque...
No necesita eso. ¿Sí? La fórmula del MEPCO lo permite, ¿sí? Y lo permite, y lo interesante es que ya se ha hecho. Entonces, en la eventualidad que esto pasara, si se ve que efectivamente esto va a beneficiar a la ciudadanía, como estamos hoy día con los precios tan altos, ¿cierto? Para que en la eventualidad que llegara a bajar significativamente, eso se traspase, eso se va a hacer. Eso no cabe duda que se va a hacer, ¿sí? Así que eso por una parte, y eso, obviamente, esto es realizar cierto costo, cierto costo para el Estado en términos de menor recaudación, pero también es cierto que estamos en una emergencia y es un deber del Estado en esta emergencia también asumir estos costos para poder tener una estabilidad, ¿cierto?, durante un periodo que es difícil. Así lo están haciendo muchos países en el mundo, ¿sí? Los que han terminado, por ejemplo, eliminando transitoriamente impuestos, o los que han tenido que hacer un gasto fiscal para estabilizar los precios, ¿cierto? En nuestro caso, como yo dije ayer y lo repito, tenemos este instrumento que es el MEPCO, que creemos sirve más que otras medidas que se han tomado en otros países. Esa era mi reflexión respecto a ese tema. Y respecto de números, de cuánto el stock de deuda, porque por ahora, entendemos, yo sí. entendí el informe financiero, para dar datos, que lo previsto de aquí a fin de año, suponiendo parámetros normales, yo entiendo que todo esto son 1.050 millones de dólares que va a quedar en stock, porque los otros 450 que son créditos, esos están más planteados en la empresa, entonces eso tiene una lógica diferente. Pero respecto al stock de impuesto específico, no sé cuánto he acumulado hasta ahora, más los 1.050, y y yendo a su consulta, porque ¿y cómo se proyecta hacia adelante? ¿Cuál es el horizonte de pago en términos normales? Yo quiero decir que el 2020 efectivamente puede haber ocurrido, pero ese fue el precio más bajo de la gasolina en la historia yo creo que del siglo, porque estuvo a 50, 60, ¿se acuerdan, digamos, cuando se produjo? Bueno, claro, es que tuvo el problema de la pandemia, que generó una crisis de demanda que obligó a que los precios, digamos, fueran bajísimos. Entonces, claro, yo entiendo que ahí hay un escenario muy excepcional, pero mi preocupación, ministra, para estos efectos, es que como no se visora, yo estoy de acuerdo que va a haber cambios tan bruscos, lo que va a ocurrir cuando esté a $90, y yo creo que no sé cómo va a operar eso en términos de que el objetivo de que se traspase algo de la baja, o en virtud de esto estamos obligados, dado lo que ocurrió, a estar los próximos 4 años, digamos, con precios que hay que asumir son de este nivel. Esa era la consulta, por eso me interesaba el stock, digamos, y el cálculo de cómo se puede ir reponiendo. Sí. A ver, lo que sabemos hasta ahora es que ya esta semana habríamos ocupado los 2 veces 750, ¿cierto?, millones de dólares, ¿cierto? Sí, porque en el gobierno pasado se pusieron 750, este gobierno puso 750, son 1.500. Y de aquí si los precios de la gasolina de 93 octanos se mantienen en los niveles de hoy día, o sea, altos, no bajan, altos, con el ciclo que asumimos, ¿cierto?, el ciclo típico del precio, estos 1.500 adicionales estarían disponibles para esa estabilización hasta fin de año, ¿sí? Ese sería. Eso es lo que tengo de datos para mostrar. Y vuelvo a repetir, o sea, si eventualmente el precio baja, disminuye tanto como a 90, ¿cierto?, por litro, eso, el mecanismo tiene la flexibilidad para poder traspasar eso a precio final. No necesita, digamos, permanecer alto para empezar a recaudar y rápidamente vuelvan los 3.000 millones de dólares, ¿cierto?, al fondo. Eso no necesita ser así, ¿sí? Y de hecho ha pasado en otros momentos de la historia del MEPCO que se ha hecho eso, ¿sí?
voy a decir la palabra, pero cortito. Yo entiendo entonces que son $1.050, millones de dólares. No, 1.050 porque 450 de esos son retenciones a las empresas por la primera venta. Así que eso es lo que entendí de la explicación que dieron. Digo, es bien como... Entonces, eso estamos hablando, más o menos, de 72 millones de dólares mensuales por impuesto específico. Eso es lo que me da los números, a menos que sea otro el dato. ¿Puedo? ¿Sí? Sí. A ver, el impuesto específico recauda, o sea, tiene el impuesto base, ¿cierto? Y el variable. En estos momentos, el impuesto variable, o sea, el subsidio el impuesto es negativo, entonces se transforma en un subsidio, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros hacemos la diferencia entre lo que se está pagando por impuestos y lo que se está subsidiando por impuesto variable, o sea, por el base menos el variable, eso da negativo. Y eso es lo que implica menores ingresos fiscales, porque el impuesto por la parte de la base estamos recaudando menos que lo que estamos gastando por la parte variable porque estamos subsidiando, ¿sí? Eso implica, esa es la proyección que tenemos aquí. Lo que no me queda claro, y puede ser mi incapacidad de entenderlo, digamos, es ver el horizonte, porque mi cálculo de ferretero, digamos, son 1.050 dividido por 7, son como 75 millones de dólares mensuales. O sea, o ese es el ritmo de impuesto, no, por 7. En la última semana, perdón. Ahí sí. ¿Sí? En la última semana entiendo más de 100 y por eso se gatillaría tan rápido, tan fuertemente el alza. Entonces, hagámoslo fácil, hagámoslo de 100, digamos. Aunque no sea perfecto, digamos. O sea, vamos a tener más de 100, porque al final vamos a tener a fin de año estos 1.050 más 1.500 que están devengados y que es un crédito, más que un subsidio, es un crédito que se va a cobrar, estamos hablando de 2.500 millones, 2.550 millones de dólares, coloquémonos el 31 de diciembre, y imaginémonos que baja, porque si no, no podemos hacer el análisis, digamos. Entonces, ¿en cuánto tiempo? Y ahí vamos a tener que cobrar el impuesto combustible normal, por así decirlo, los 100 millones de dólares, más los 2.550 que tenemos en alguna cuenta ahí esperando, ¿se fija? Entonces, eso es lo que yo no veo en el horizonte de cuándo se va a pagar, o a menos que suba el precio del combustible, o a menos que se elimine en alguna instancia este impuesto, por lo menos respecto al stock, o parte del stock. Ese es el tema de fondo. ¿Juntamos todas las preguntas o prefiere...? Sí. ¿Podría responder al tiro eso? Antes que se me vaya la idea. A ver, si cambia la situación y podemos recaudar por impuesto variable. El impuesto base siempre lo vamos a recaudar, ¿cierto? Pero el impuesto variable depende de la brecha que tengamos, ¿sí? Siempre específico. Hay un específico que el específico tiene un componente base y un componente variable. El variable que se está no cobrando ahora. El variable el otro se está cobrando. Es negativo. Se está subsidiando. No, es una forma de... Claro, pero Sí. En el fondo está proyectándolo para cobrarlo el día de mañana, un crédito en el fondo. Pero está claro, bien. Sí, es una parte de crédito. Si cambia la situación, supongamos que estamos en el intervalo donde no cobro el impuesto variable. Entonces voy a tener el impuesto base solamente y 0 variable. Ahí no voy a cobrar ningún crédito. ¿Sí? Si supongamos que estoy en la parte del intervalo donde puedo cobrar el impuesto variable, ya es positivo, digamos, entonces va a sumar la recaudación del impuesto base y el impuesto variable. Ese es el escenario que entiendo se estaban imaginando ustedes. Supongamos que baja tanto el precio que tengo que cobrar la parte variable del impuesto, más el base. Entonces ahí voy a recaudar, ¿cierto? Ahí voy a recaudar por el base. Claro. No hay crédito. El impuesto variable es la forma de recuperar tu crédito, eso es lo que entiendo, ¿cierto? O además hay un crédito. No, además hay un crédito. O sea,
una parte, sí, Tenía entendido que el mecanismo del impuesto no para variable todos, para las... compensaba el crédito, ¿no? Esos son los 450 millones de dólares que se necesitan para crédito. Perfecto, es parte del crédito. O sea, parte, no todos, los que solamente tienen ventas mayores a 15.000 UTM al año, ¿sí? Ellos tienen que devolver básicamente parte del subsidio, ¿sí? No todo el subsidio, sino que se le resta, es neto, el subsidio neto. Si se le resta lo que ya se recaudó de impuestos base. Espero haber respondido la pregunta, ¿sí? Senador García. Sí. Sí. A ver, ministra, de aquí a que votemos en la sala, ¿será posible que la Dirección de Presupuesto nos calcule algo súper simple? ¿Cuánto menos espera recaudar este año 2022 por concepto de impuesto específico? No, Él está aquí en el informe financiero. no, yo entiendo lo que estamos autorizando es recaudar menos hasta en 1050, pero no por el periodo de este año, excede al periodo de este año. Es una proyección, entiendo que la proyección es por el año. Sí. Es por el año. Ya, los 1050, perdón, entonces reformula la pregunta. Sí, los del 1000 año presupuestario correspondiente. los 1050 son por este año más lo que ya habíamos aprobado. Sí, Por eso creo que sería súper bueno que la Dirección del Presupuesto nos dijera, mire, en el proyecto de ley de presupuesto se aprobó estimación de ingresos por específico a los combustibles, creo que son 2.000, según yo, son 2.130 millones de dólares, según yo, al tipo de cambio que se usa para efectos presupuestarios. Y si yo sumo los 1.030 que estamos autorizando ahora de que no se van a recibir, Más los 150. más los 750, estaríamos hablando de 1.800 millones de dólares que no recaudaríamos. Más 750 que sabían la ley anterior para ser bien justo. no, eso incluye lo anterior. Entiendo que el senador Sí, por eso está que calculando el total, ¿no? yo trato en realidad de simplificar al final. ¿Cuánto menos se va a recaudar este año? El presupuesto indica que se iban a recaudar 2.130. Sí, eso es lo que calculamos en la estimación de ingresos. ¿Ya? Y ahora ocurre que vamos a dejar de recaudar. Estamos autorizando que no se recauden 1.050 ahora, pero habíamos autorizado 750 más, o estaríamos en 1.800, significa que la recaudación caería de 2.130 a 300 millones de dólares. ¿Esos son los números? Yo creo que los Sí, 300 sí. también se lo comió el Entiendo, anterior. aquí Andrés me Es está... que si nos pudieran, porque mire, sí, sí, sí. yo creo Hasta ahora son 1.000 y esto es agregado por este proyecto, 1.050. Entonces sería aproximadamente 2.000 millones. esa es la cifra. Entonces, Sí, aproximada de todo el año. Sí. Está bien, si yo estoy, Sí. yo estoy, o sea, lo que pasa es que yo digo que tenemos que asumirlo, pero además la ciudadanía lo tiene que saber. Si sabe lo que la Sí. ciudadanía piensa es que está pagando impuestos Sí. específicos y a nosotros nos reclama permanentemente hasta cuándo nos hacen pagar impuestos Y específicos. se nos le hacen- está subsidiando bastante. Claro, y Sí. la gente a lo menos, yo digo, a lo Sí. menos que sepa que hoy día ¿Se le está subsidiando? se le está, Sí. no se está recaudando el Sí, impuesto. pero se va a cobrar, Pepe. Exactamente. No se está recaudando. No se está La gente también tiene recaudando. que saber, y esto Exactamente. no es un tema de este gobierno, insisto, porque es el sistema. Sí, el sistema. El sistema dice Pero que además estos tiene 2.000 los razón, vamos, senador. se van a pagar después. Eso es lo que me inquieta y por eso Sí, pero es yo que- pensé que ustedes podían una parte de ese stock, digamos, no como han hecho otros países, eliminar ese parte de ese stock. Eso era. Perdón, presidente, que yo complemento, porque lo que ella está diciendo, lo que la ministra subrogante nos ha dicho, yo he entendido, es que en definitiva finalmente no se termina pagando todo. Porque como ajustan los parámetros, se termina recuperando menos de lo que finalmente... ¿Eso es lo que ha dicho? Ya, perdón, el senador Kast, después el senador Edwards. No sé si alguien más me pidió la palabra entre tanto. Si la DIPRES le pudiera hacer esos numeritos así como para tenerlos oficialmente, yo al menos se lo agradecería muchísimo.
yo quería hacer una pregunta, que si me pueden hacer una pequeña explicación de cómo se va a pagar de vuelta. ¿Cómo funciona el mecanismo que está describiendo el presidente? Si nos pueden explicar brevemente cuál es el mecanismo, porque uno entiende lo que estamos haciendo hoy día, pero no tengo tan claro cómo es el mecanismo para recuperarlo. Eso es lo que quisiera, en la parte del crédito, lo que me tiene medio confundido. Senador Edwards. Sí, mi pregunta también va en la misma línea. Las cifras que está dando el senador García son del impuesto específico, en este caso las 6 UTM por metro cúbico. Sería interesante saber qué pasa también con el IVA, porque al impuesto específico se agrega el 19%, entonces quizás la recaudación también sería interesante verla como eso. Y lo segundo es que el componente variable, si lo puede explicar con cifras también, más allá de que, entiendo, ya llega al impuesto específico de las 6 UTM y después hay un componente variable que no logro entender bien qué es. Ofrezco la palabra, ministra. Ok. Primero, ¿cómo recaudamos cómo funcionaría? ¿Sí? Hoy día, cierto, ya todos entendemos, hoy día estamos recaudando por impuesto base, ¿cierto? Y estamos subsidiando por impuesto variable, ¿sí? Más adelante, todo esto depende de qué pasa con los precios, pero si suponemos que hay una caída fuerte, del mismo nivel que hubo un aumento, caen los precios, nosotros estaríamos recaudando por impuesto base y además recaudando por impuesto variable, ¿sí? Y de esa manera, con ese impuesto variable de recaudación, pagaríamos, entre comillas, lo que ya subsidiamos. Ahora, ese escenario es un escenario poco factible en el sentido que no se ve que vaya a bajar de la misma magnitud en la que ha subido, ¿sí? Entonces vamos a ir recaudando, quizás, si es que baja el precio, si es que cumple las condiciones para cobrar el impuesto variable, que es la otra pregunta que me había hecho el senador. Porque para cobrar el impuesto variable se tiene que cumplir las condiciones que nosotros pusimos en la presentación. Hay como 3 intervalos. En el fondo, el precio se tiene que desviar demasiado del precio base para cobrar el impuesto variable. Demasiado es más de 0,12 UTM, ¿sí? Eso es demasiado hoy día. Estamos cambiando, de hecho, eso a 8% de desviación, ¿sí? Eso es el MEPCO, o sea, es la diferencial de lo que no puede bajar suficientemente rápido, entonces se genera un gap, entonces el impuesto variable para nosotros es el MEPCO, no es otra variable. Exactamente, sí. La parte variable del impuesto específico es el MEPCO, ¿ya? Entonces el MEPCO es un impuesto cuando el precio se desvía positivamente, ¿cierto? Y es un subsidio como está funcionando hoy día. Entonces, una parte, por eso estoy de acuerdo que en el debate público hay que diferenciar. El impuesto específico tiene 2 componentes, el de recaudación, el de base que siempre recauda, pero tiene un impuesto variable, o sea, tiene una parte variable que en realidad puede recaudar o subsidiar, y ese es el mecanismo que estamos hoy día utilizando y que es un buen mecanismo justamente para estabilizar los precios, haciendo las correcciones que estamos haciendo ahora. Es una situación bien especial hoy día, ¿sí? Como ya lo hemos visto. ¿Y el IVA, ministra? ¿Y el IVA? El IVA. El IVA lo vamos a recaudar siempre, ¿cierto? No es una parte... ¿Dónde está? Hicimos una descomposición para poder mostrar el efecto del IVA hoy día. Aquí está. Entonces, hoy día nosotros estamos reduciendo, según nuestras simulaciones, estamos reduciendo el precio en 448 pesos por litro. Y por IVA estamos recaudando 192 pesos por litro, ¿sí? Entonces, sí, estamos recaudando por IVA, de todas maneras, pero mucho menos de lo que estamos subsidiando por el mes. Ministra, dime ¿Sí? un segundo. Voy a tener que hacer un informe verbal, porque si usted pretende que, supongo, que lo probemos hoy día, ¿cierto? En la sala. Sí, Es un deseo común, además, ¿no? Sí. Entonces quiero que me repita exactamente esa cifra. ¿Cuánto baja? Porque creo que esto es importante para efectos de
del informe, que va a Sí. ser 400, ¿cuánto baja? 448 pesos por litro. Ya, entonces, perdón que lo interrumpa, tengo que son 48 pesos por litros, del litro De diésel. ¿Y eso es más que el específico? O sea, está metido dentro del IVA ya. No, el IVA se cobra igual. Es la descomposición del precio en los distintos ítems. Claro. Entonces, a ver, el diésel en esta simulación está más o menos a 1.300 pesos. De esos 1.300, en realidad serían 1.748, ¿sí? Ya. Por IVA son 192 pesos. Eso es mucho más que el específico. Es más que el específico y es más que el IVA. Sí, No, pero- exactamente, el Porque 1,5, subsidio. o sea, estamos ingresando ya al subsidio de la benzina. No solamente está, perdón, No se está estabilizando se el precio, estabilizando sino que- el precio completo y pasó por lejos el IVA para abajo. En el caso del diésel sí esas son las cifras, porque es 1,5 UTM en el caso del... O sea, es mucho, el MEP hoy día está operando con un tamaño que es mayor a la suma de el IVA que se está cobrando y el impuesto específico que se está cobrando. Yo entiendo que En el la IVA... parte base. No entiendo si el IVA tiene alteración, yo entendí que era más bien el específico, porque eso es lo que permite que después sea estabilización y se pueda devolver. Pero para efectos de cálculo de la cantidad de plata que tiene el MEPCO, que es lo que suponemos dentro de la cifra. De lo mismo, si lo que está diciendo el Rojo es que en el fondo el tamaño del subsidio hoy día es más grande que las otras dos cosas. Exacto. El subsidio es más grande que la El suma de subsidio los es más impuestos grande que que el se IVA están más el pagando. específico base. Y el variable En que hace, diésel, ¿sí? el variable es el que hace la pega de bajar. Ya, pero eso no tiene impacto, no tiene, es que, Felipe, esto, hablemoslo para entenderlo bien, porque esto al final no tiene, yo miré el costo fiscal dice, no hay costo fiscal, porque son 1.500 que se descomponen por 1.050, que este crédito, voy a usar esta nomenclatura, que es un crédito de los usuarios, y 450 que se devuelve un crédito a los vendedores por primera vez de combustible de cierto tamaño. Entonces, de un punto de vista fiscal, por eso que me interesa el punto, no es que saca un cheque, lo que se hace es no cobrar algo postergando ese cobro para un momento que se den las condiciones. Por eso es lo que te quiero, para entenderlo. Ok, senador García. Presidente, a ver, perdón, pero para entender bien, el impuesto específico tiene un componente variable y tiene un componente fijo. Lo que yo entiendo, y por eso que creo que es tan importante la cifra que nos entregue la Dirección de Presupuesto, es que hoy día ya nos comimos todo el variable, pero además nos estamos comiendo el fijo. Y por eso es que la recaudación por impuesto específico a los combustibles, componente fijo y variable, este año va a ser muy cercana a cero. ¿Es así o no? Un detalle. Si nosotros, usted se refiere al componente fijo del año. Sí, porque por muchos años hemos recaudado cerca de 2.600 millones de dólares al año. Entonces, no es que sea totalmente deficitario si uno lo toma en valor presente toda esa recaudación y todos esos costos, ¿sí? O sea, el impuesto sí ha recaudado, ¿sí? No, perdón, sí, yo entiendo Sí. que el sistema está diseñado para que cuando baje el precio internacional recuperemos lo que no se ha cobrado. Yo así lo entiendo. Pero en el año presupuestario, y dado los valores que está alcanzando, las dimensiones que está alcanzando, porque cuando eran 100 millones de dólares al año, 200 millones de dólares, uno dice, bueno, se compensa con un menor gasto, se compensa con mayores ingresos. Yo recuerdo que le preguntamos al ministro Marcel, la primera vez que incrementamos, ahora este año, bajo esta administración, y él nos dijo, mire, si aquí lo que pasa es que los gastos están fijados en pesos, es un límite máximo de gasto. En cambio, los ingresos son una estimación. Por lo tanto, ¿cómo voy a compensar los menores ingresos? Porque seguramente se me van a producir, fruto de la inflación, mayores ingresos tributarios, principalmente como consecuencia del IVA. Entonces dijo, no, en términos de ingresos general, ingresos tributarios, no voy a tener problema, no voy a tener un problema de caja para financiar esta menor recaudación por impuesto específico. Y a mí me pareció razonable, pero ya cuando estamos hablando no de 500,
no de 1.000, estamos hablando prácticamente de la recaudación completa de impuesto específico estimada para este año 2022, y que a lo mejor, bueno, nadie sabe lo que va a seguir ocurriendo con el precio de los combustibles, pero a lo mejor vamos a tener que acostumbrarnos 1, 2, 3 años a decir que no vamos a tener ingresos por impuesto específico. Ese es mi punto. No sé, no sé, claro. Hay que decirle a las generaciones futuras que van a tener que pagar el ahorro de ahora. Oye, hay que ser, O sea, están subsidiando. Tiene razón el senador Lago, para efectos de explicación tiene razón. Tenemos dos tipos de comunicaciones. Uno que no se sabe que este impuesto específico, como está diseñado hoy, producto del alza desmedida que ha habido, no es un gravamen, no sé, no afecta el bolsillo porque no es eliminado. ¿Por qué? Porque cuando mañana caigan los precios, va a aplicar la fórmula que va a operar al revés, que no te va a traspasar. Sí. Eso es lo que yo entiendo. Y esa parte también es bueno explicarlo. Yo insisto que es bueno explicar así en castellano, que queda claro, viejito, ahora no te sube porque estamos conteniendo, estamos financiando, pero después cuando bajen todo eso, no te va a traspasar 100% porque hay que recuperar la plata. Listo. A menos que se elimine parte del stock, senador Lago. A menos que se elimine parte del stock de deuda. Bueno, ya. Sí, bueno, esa es otra política. Otra variable. Esa es otra política, que eso significa en el fondo poner lucas frescas para... Que hay algunos países que lo han hecho, o sea, no estoy hablando de... Está bien, pero yo entiendo que lo que estoy diciendo es que se renuncia a recuperarlo. Exactamente. Bueno, claro, sí. Una parte. Bueno, ok. Senador Núñez, nunca lo he visto más apurado para aprobar un proyecto de ley. Fíjese. Yo que lo conozco hace no mucho, pero... Lo que pasa, presidente, es que yo soy muy solidario a la labor de la secretaria y me pongo en su posición. Y no veo después de esta discusión que no ha estado fácil. No ha estado fácil. En la explicación, ¿cómo lo va a hacer para redactar el informe que todos los senadores y senadoras entienden cuando usted lo lea? La secretaria es atómica, tiene todo hecho ya. O sea, supuso todo lo que íbamos a decir, así que... La secretaria... Entonces hagamos una cosa, yo creo que hemos discutido, yo creo que ha sido interesante la discusión, este proyecto lo hemos visto otra instancia, pero que aquí creo que hemos profundizado más, digamos, respecto de cómo funciona. Puede que cuando uno efectivamente le aprieta más el zapato, se ponga más activo, porque tiene razón también los senadores, cuando esto eran proyectos al inicio de $100 millones, y ahora estamos hablando de 750 en marzo, de 1.500 ahora, y efectivamente, senador, me fijé, era hasta diciembre del 2022 está el cálculo. No es que esto sea excedible, es el cálculo que se tiene respecto a esto. Bueno, yo creo que vamos a tener un debate adicional en la sala. Si yo le propongo que la votación, esto es general y particular, así que hagámoslo fácil, y si cada uno le parece un pequeño fundamento de su voto. No, la secretaria lo va a leer porque así hay que hacerlo. El proyecto de ley es el siguiente. Artículo único. Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley número 20.765 que crea mecanismo de estabilización de precios de los combustibles que indica. 1. En su artículo 3, A, reemplázase en su numeral 3 la expresión 0,12 UTM por metro cúbico por la frase 0,8% del promedio de las últimas 2 semanas del precio base de la gasolina de 93, las 2 veces que aparece. B, reemplázase en su numeral 4 la expresión 0,12 UTM por metro cúbico por la frase 0,8% del promedio de las últimas 2 semanas del precio base de la gasolina de 93, las 2 veces que aparece. 2. En su artículo 4, A, sustitúyese el guarismo 1.500 por 3.000, las 2 veces que aparece. B, elimínase la frase, con todo, si en dicho lapso se estima una diferencia adicional mayor al equivalente en pesos a $100 millones sobre la base del tipo de cambio vigente a esa fecha, el mecanismo finalizará su funcionamiento la semana en la que se haya acumulado dicha suma. 3. Intercálase el siguiente artículo 6 nuevo, pasando el actual a ser artículo 7. Artículo 6. El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Energía remitirán mensualmente a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados toda la información relativa a los mecanismos y subsidios entregados por el Estado o por la Empresa Nacional del Petróleo en la región de Magallanes y Antártica Chilena y en la región de Aysén,
que incidan en la determinación de los precios de venta regional de la gasolina automotriz, del petróleo diésel, del gas natural comprimido y del gas licuado de petróleo, ambos estos últimos de consumo vehicular. Artículo transitorio. Esta ley entrará en vigencia el día 1 de junio de 2022. Ok, está dentro de lo que todos los temas lo vemos. Ese aumento, ministra, es ese guarismo que se cambia justamente para generar más flexibilidad respecto de los parámetros para aplicar la rebaja, que en este caso es lo que importa, ¿sí? Quiero responder. En realidad, el MEPCO ya tiene parámetros para ajustar. De hecho, se ha aplicado antes sin necesidad de cambiar esto. Pero Es que eso es lo que me sorprende porque justamente aparece ese cambio. Entonces, sí, lo que pasa es que estos cambios que nosotros tenemos en el proyecto son para, primero, el de los 100 millones de dólares, porque eso hace que uno tenga que volver muy rápidamente a los 400, o sea, en realidad subsidiar cero, básicamente, porque en el proyecto, o sea, en el MEPCO lo que tiene es que si el costo fiscal semanal es mayor a 100 millones de dólares, hay que anular el subsidio, ¿ya? En cambio, si es menor a 100, uno puede hacer esa transición en 12 semanas. Entonces, al eliminar los 100, era cuando era chico. Sí. Ya. Se pensaba que con 100 era una alarma. Entonces, eliminando lo ese eliminaron, no es que le hayan requisito, colocado un límite sí, de 200, eliminar nomás. lo eliminamos para que siempre pueda ser posible volver gradualmente, en las 12 semanas, ¿sí? Eso por una parte. Y por otra parte, el gatillo del ya sea impuesto o subsidio, es que la brecha de los precios sea mayor o menor a 0,12 UTM por metro cúbico. Lo que creemos hoy día no es mejor hacerlo en porcentaje de brecha. Entonces, establecimos un 0,8% de diferencia, que hoy día equivale a aproximadamente 12 pesos. ¿Sí? Eso. Ok. Sin votación. Perdón, senador Edwards. No sé si estoy en lo correcto, pero entiendo que en el trámite en la Cámara de Diputados se le pidió al Ministerio de Hacienda un informe mensual respecto a lo que está ocurriendo con todos los mecanismos de estabilización. Quizás podría también remitirse ese mismo informe acá al Senado, a la Comisión, por lo menos durante este año, que es el año que probablemente vamos a estar con problemas de financiamiento. Si le parece nomás, no sé si es necesario que quede la ley, pero ojalá lo pueda hacer. Si queda la ley, va a tener un tercer trámite que va a ser un problema. Pero sí, es un compromiso, y también lo que ayer decíamos es que de todas maneras semanalmente se está actualizando la página web donde está el MEPCO y ahí están todos los datos, pero podemos venir y a presentar el informe de todas maneras. Tiene la palabra. El señor presidente pone en votación en general el proyecto de ley, tiene discusión inmediata y por lo tanto se discute en general y en particular. Si se aprueba en general, se entiende aprobado en particular con la misma votación. Senador Núñez. Yo voy a votar a favor y entiendo que hay un debate que dimos ayer y hoy respecto a cómo nos vamos a enfrentar en estas condiciones actuales, además de alto precio de los combustibles, al famoso tema del impuesto específico. Y yo insisto en que creo que en el segundo paquete de la reforma tributaria que ha comprometido el presidente Gabriel Boric podemos dar este debate de fondo, que me parece a mí es tremendamente necesario, pero no creo que ahora, al calor de resolver una urgencia tan importante, podamos dar el debate con toda la calma y profundidad que requiera. Así que voy a aprobar, secretaria. Gracias. Senador Lagos. Voy a votar a favor. Creo que hemos tenido una discusión más en profundidad respecto a los alcances que tiene este diseño en función de la magnitud de lo que enfrentamos, porque no habíamos visto estas alzas tan marcadas. Dos, no me cabe duda que cuando disputamos la reforma tributaria, que la vamos a conocer el 30 de junio de manera integral, otra cosa es que entiendo que van a entrar distintos paquetes legislativos al Parlamento, vamos a tener una idea de cómo abordar esto, y espero que en eso el gobierno del presidente Boric también presente un paquete tributario que se haga cargo de la necesidad de luchar contra el cambio climático,
tener una estructura tributaria que saca a cargo los impuestos verdes, los correctivos, etcétera. Y en esa instancia no me cabe duda que el impuesto específico a los combustibles, los subsidios al diésel y todos esos recursos que se destinan a eso o que se dejan de percibir van a tener un buen destino, ¿no? Un gobierno ecológico creo que vamos a dar cuenta de ello. Gracias. Senador Cast. Bueno, voy a justificar el voto. Claramente voy a votar a favor. Sin embargo, ministra, quisiera hacerle un par de solicitudes en esta votación, dado la magnitud de la votación que estamos teniendo. Primero, cuando nos reunimos al principio con el ministro Marcel acá, hablamos de que existía la posibilidad o la necesidad de que ojalá en el tema de trabajo prelegislativo pudiésemos tener una mayor influencia o conversaciones. Y cuando uno se entera por la prensa de que en pocos días más se va a entregar o se va a anunciar una reforma tributaria, a mí me parece que no tener este trabajo, este debate con nuestros expertos, con nuestros académicos, con las personas que nos ayudan, no es bueno, ¿no? Así que la primera solicitud que le hago es que ojalá aquella promesa que se hizo en esta misma comisión al principio, de que sí vamos a tener una instancia entre los asesores para poder tener un trabajo prelegislativo, ojalá se cumpla. Y lo segundo, que dentro de ese mismo debate, por lo menos yo en lo personal, y lo he hablado con los colegas García y Coloma, creo que al menos hay dos elementos que tienen que estar incluidos en esa reforma tributaria, o en ese pacto tributario. Ojalá que tengamos un pacto tributario de largo aliento que permita dar certeza jurídica. Y uno es la modernización del Estado. O sea, creo que es fundamental de que así como le vamos a pedir a los contribuyentes o se le quiere pedir a los contribuyentes que hagan un esfuerzo mayor, que también le pidamos al Estado que, en el fondo, de la mano con aquello, garantice mejor gestión. Y la segunda elemento tiene que ver con inversiones. Hoy día tuvimos en la mañana la presentación del IPOM. Este año vamos a tener un retroceso, una contracción en la inversión del orden de un 5%, un poquito menos, y eso es muy preocupante. Entonces, necesitamos que ciertas nudos de productividad o de crecimiento económico ojalá también vengan de la mano con este pacto tributario. Creo que es muy necesario poder anclar estos tres elementos en su conjunto, poder promover la inversión, promover efectivamente la modernización del Estado y tener los recursos necesarios para poder llevar adelante una serie de instancias sociales. Gracias, presidente. Senador García. Voto a favor porque estoy consciente del impacto que tendría en la ciudadanía, en la familia, que los combustibles suban abruptamente en más de 400 pesos. Y este es el mecanismo, este es el instrumento que nos dimos hace un par de años atrás y creo que hay que autorizar que tengamos menor recaudación de tal manera de evitar esta alza de combustible. Pero quiero insistir en que sería ideal que para la discusión en sala, en algunos minutos más, la DIPRES nos pudiera tener lo que puede tener, que en realidad yo siento que no debiera tener ninguna dificultad, que es decir, mire, la estimación de ingresos tributarios, la estimación de ingresos por concepto de impuesto específico a los combustibles en el presupuesto 2022 era de tanto, según yo son aproximadamente 2.200 millones de dólares, y en realidad lo que estimamos hoy que se va a recaudar es tanto y por lo tanto tenemos una menor recaudación de tanto, y ideal sería que nos dijeran cómo se va a compensar. Porque si nosotros pensamos que en términos de intereses de la deuda estamos pagando al año del orden de unos 3.000 millones de dólares, bueno, aquí estamos afectando cifras que comienzan a aparecerse y que terminan afectando finalmente cifras que se discuten mucho y que son tan relevantes: déficit fiscal, endeudamiento fiscal, autorización máxima de endeudamiento, en fin. Estamos hablando de cerca de 2.000 millones de dólares menos de ingresos. Entonces yo creo que es muy importante que la Dirección de Presupuesto nos pueda aclarar cuánto es realmente y cómo estiman que se van a suplir estos menores ingresos, al menos para el año 2022. Muchas gracias. Presidente. Yo creo que los argumentos que se han planteado y el realismo mínimo que la política y las leyes requieren obligan a votar a favor un proyecto de esta naturaleza, porque de lo contrario, y en forma muy abrupta, como ha explicado la ministra, la gasolina en general subirían 448 pesos de aquí
a los próximos días. Tema que en sí mismo generaría obviamente un tema de alta complejidad. Entiendo además que este es un sistema que ha estado con algunas modificaciones que se plantean para hacerlo más eficiente, es un tema que se ha utilizado y por tanto creo que su diagrama está debidamente validado por los hechos. Sin perjuicio de eso, yo quiero dejar constancia de tres cosas. Primero, de verdad, ministra, yo se lo hice ver, me parece que una situación de la complejidad que estamos viendo en materia de alza, que se haya presentado un proyecto hace una semana, en circunstancias que a todo evento uno podía prever que el fondo iba languideciendo, busquemos una palabra gráfica, digamos, hubiera sido, creo que más oportuno, sobre todo porque fue resultaba por, y no lo pregunté yo, pero en marzo, cuando se modificó el MEPCO, el ministro de Hacienda dijo que, dijo que el cálculo era que los recursos iban a ser suficientes hasta el 31 de diciembre del 2022. Entonces, 3 meses después es complejo tener que generar un cambio que no es un cambio menor, porque es de 750 millones de dólares, que ya a otros 1.500 millones de dólares, lo que obviamente supone, digamos, un impacto bien grande en efecto recaudatorio. Creo que puede haberse dado un análisis un poquito más tranquilo, y creo que hubiera sido también mejor para todos, ¿eh? Pero por lo menos que no puedo no decirlo, digamos. Segundo, yo quiero dejar claro que aquí, y asumo lo que se ha planteado por parte de los senadores, de que es bien transparente, digamos. Aquí, para ser justo, aquí no hay un aporte fiscal, lo que hay un crédito de no cobrar determinados impuestos mientras subsista un precio que genere un cuadro global que exceda las condiciones o facultades que razonablemente uno puede entender tan dentro de la economía, porque esto tiene un impacto muy fuerte en distintos escenarios. Y creo que es bueno decirlo, porque de otra manera, tanto de la perspectiva de la estabilidad, que sé que el ministro le importa harto fiscal, digamos, también como del exacto sentido de esta ley. Y adicionalmente entender y transmitir que esto va a tener que ser pagado en algún momento cuando los precios internacionales tiendan a menguar, pero ese pago va a suponer, que quede claro, no solamente el pago de lo variable que hoy día no se cobra, sino que la recuperación de lo variable que no se cobró. Y eso va a generar un largo tiempo con precios internos altos, independientes del precio internacional. Creo que dejarlo, y yo por eso lo había pedido, entiendo, no tengo iniciativa para en esa materia, había pedido la posibilidad de que el gobierno evaluara la eliminación de parte del stock, porque si no esto va a ser una carga alta que vamos a tener que resistir todos los chilenos durante un periodo largo. Y por último, también hacer como he hecho referencia, no sé si con el debate tributario que se nos viene en esta materia, es bueno o malas noticias, porque yo cuando el senador Núñez o el senador Lagos plantean que tienen más información que la nuestra respecto a los impuestos correctivos, y donde vamos a poder ver este tema, mi impresión, por lo que lo oigo, quizás por la intuición, es que lo que están diciendo es que van a alzar los impuestos a los combustibles. Entonces, no, que van a alzar el impuesto específico. Esa es la impresión que me queda. Puedo estar muy mal informado, pero me tinca que estoy bien informado. No sea prejuicioso. Pero si lo hago en términos. Entonces, al final, estos recursos pueden, si además se aumenta el impuesto específico, sumado al stock, Dios nos pille confesado, porque vamos a tener una carga respecto de este insumo, digamos, como no lo hemos tenido nunca. Así que yo, con esas prevenciones, que obviamente las voy a plantear con toda la serenidad y la seriedad que esto tiene, porque esto tampoco se trata de generar un incendio, pero sí una transparencia para los dos lados, para ser bien franco, y también que esto entiendo que es una política pública que lleva tiempo, digamos. Lo que pasa es que hoy día está sometida a un estrés como quizás no había sentido. Y le insisto en mi planteamiento de revisar la posibilidad de eliminar parte del stock, porque si no esto va a ser una carga que va a ser muy difícil de sostenerla en el tiempo. Voto a favor.
Queda Por haber- entonces aprobado en general en particular y despachado aprobado por la unanimidad de los miembros de la comisión el proyecto. Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.